HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña Wilson Javier Sarmiento desde la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, con el tema cómputo afectivo y realidad virtual. Bueno, entonces, como hablaba Tony, pues yo estoy vinculado a la Universidad Militar de Granada, en la Facultad de Ingeniería, aquí en Bogotá, Colombia, con el grupo de investigación multimedia. Entonces, lo que les voy a contar un poquito, muy breve, porque el espacio es corto, un poco de cómputo afectivo, conceptos, realidad virtual, conceptos, por qué es importante trabajar cómputo afectivo y realidad virtual juntos, y algunas experiencias que hemos tenido al interior de la Universidad Militar en trabajando con estas áreas. Entonces, ¿qué es el cómputo afectivo? El cómputo afectivo, como probablemente algunos de ustedes lo saben, fue propuesto inicialmente por Rosana Carmen en el Media Lab del MIT, y él ya la definió como una herramienta para mejorar la interacción humano-computador, incluyendo elementos afectivos o connotaciones emocionales. Eso es lo que conocemos en inglés como affective computing. Realmente actualmente lo reconocemos como un campo de estudio en la interacción humano-computador que busca crear sistemas, dispositivos que tienen la capacidad de reconocer, interpretar y simular emociones humanas. Tiene una doble motivación. La primera, el estudio que hemos dicho nosotros de la interacción humano-computador, también tiene una motivación en la inteligencia computacional, en desarrollar máquinas que cada vez nos entiendan más y nos comprenden más. Un paso necesario en esa parte de la inteligencia computacional es dotar las máquinas de inteligencia emocional. Hablemos un poquito entonces de esos retos que tenemos actualmente en el cómputo afectivo. Primero que partimos es un usuario emocional. Esto, claro, es un redibujo de un esquema que propuso Media Lab para explicar también los asuntos de los retos del cómputo afectivo. Entonces partimos de un usuario emocional. Lo entendemos, lo comprendemos. Para entenderlo y comprenderlo tenemos que empezar a definir modelos que nos expliquen cómo es la reacción emocional de él, cómo nos expliquen cómo son los procesos emocionales. Yo lo que nosotros llamamos un modelamiento de afecto, modelos emocionales, que aquí hay muchos retos al respecto. No estamos claros y no somos conscientes de que hay diferentes modelos y cada modelo es distinto. No existe un modelo único. El modelo depende de la aplicación, el modelo depende de cómo entendemos el usuario, el modelo puede ir del contexto específico. Entonces, a nivel de modelación de emocional todavía hay muchos retos en encontrar un modelo adecuado dependiendo de las características. Y probablemente nunca lo haya, probablemente va a ser de acuerdo al contexto que nosotros estemos analizando nuestro usuario. A partir de eso tenemos que censar todos los procesos que se encuentran afectando a su usuario, con el fin de, uniendo modelo y censado, hacer un reconocimiento de las respuestas afectivas. A partir de eso, podemos generar procesos de comunicación entre un usuario emocional y otro, o entre un usuario emocional y una máquina, generando interacciones afectivas. Pero para mejorar esas interacciones afectivas, podemos utilizar procesos de generación de dispositivos afectivos vestibles y generar elementos de síntesis afectiva. De forma general, esos son los retos que actualmente en el estado del arte se definen como retos importantes a ser cumplidos dentro del cómputo afectivo. Preguntas abiertas de investigación. Como repito, esto es un redibujo de una propuesta en ese contexto de Media Lab. Y por último, a partir de las síntesis afectivas, generamos aplicaciones en cómputo afectivo. Vamos entonces ahora introduciendo ya los conceptos rápidos de cómputo afectivo, introduciendo también los conceptos de realidad virtual. La realidad virtual probablemente es tan vieja como la computación misma, y probablemente uno de los primeros que nos empezó a hablar de las posibilidades de la realidad virtual fue precisamente Ivan Sutherland, cuando desarrolló el primer casco de realidad virtual, el primer Head Mounted Display, que licencian dos pantallas de rayos catódicos con un track mecánico sobre la cabeza. Y él entendía eso, como era la posibilidad de que esas pantallas fueran un mundo, una ventana a otro mundo, un mundo que nosotros podíamos crear, que podíamos sintetizar, con el cual podíamos interactuar. Han habido muchos cambios realmente en toda la parte de realidad virtual desde esa primera propuesta realizada en el 60. Y efectivamente, pues nosotros estamos viendo que la realidad virtual precisamente lo que empieza a generar en el usuario esas interacciones que lo involucran, meten sensorialmente y que le permiten de diferentes canales, tanto el visual como auditivo, como táctil, como olfativo, como todos los canales sensoriales, poder generar. Sin embargo, también lo que vemos nosotros es que cada vez las aplicaciones en realidad virtual son más complejas. Entonces estamos hablando de que tenemos aplicaciones en las que
podemos trabajar realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, elementos tangibles y donde incluso los dispositivos cada vez son más complejos. Por ejemplo, es un caso de una aplicación donde una habitación como tal es el dispositivo para interactuar y donde todos los procesos interactuables en este elemento, esta virtualidad es la habitación misma, o por qué no, una caja de arena con la cual nosotros podemos interactuar, la cual podemos dar más información, enriquecer con elementos de virtualidad. Entonces, a partir de eso, pues actualmente se está trabajando un concepto más allá de la realidad, como el concepto de realidad extendida, como un concepto que incluye todos estos procesos de interacción cada vez más complejos que busca precisamente estos elementos nuevos de interacción. Entonces, ¿cuál es el principal reto de la realidad virtual? Precisamente eliminar la frontera entre lo real. Que nosotros realmente, desde el punto de vista de alto nivel, podamos hasta cierto punto olvidar la virtualidad y pensar que hace parte de nuestra realidad. Entonces, para poder lograrlo, realmente lo podemos dividir en dos conceptos, la parte de inmersión y la parte de interacción en 3D. Desde el punto de vista de interacción 3D, se han definido 4 grandes problemas a nivel del problema de interacción. El problema de selección, definir el objeto con el cual vamos a interactuar, teniendo en cuenta que la interacción 3D es probablemente uno de los elementos que más carga cognitiva pueden generar en el usuario. Después de que lo seleccionamos, ¿qué podemos hacer con él? ¿Cómo lo manipulamos? También es importante el cómo nos movemos en ese mundo virtual, cómo navegamos en él y cómo podemos gestionar todo el proceso interactivo que nosotros realizamos. Desde el punto de vista de inmersión, lo que queremos es que el usuario se meta en el cuento que está realizando, que se crea que está dentro de ese entorno virtual, que se sienta dentro de él, que si está haciendo una actividad, incluso sienta ese proceso físico de realizar esa actividad. Si está trabajando con alguien, que sienta que esa persona lo está acompañando. Eso lo hacemos por medio de diferentes dispositivos que nos van a colaborar para lograr un engaño sensorial al usuario, que es lo que busca el generar en él sensaciones cognitivas de alto nivel, sensaciones complejas, copresencia, engagement, involucramiento, que lo traducimos en español, la conciencia, para que ese usuario realmente podamos nosotros decir que el usuario ha perdido hasta cierto punto esa frontera entre realidad y lo virtual. Cerrando un poco ya ese contexto de realidad virtual, cómputo afectivo, entonces veamos por qué es importante trabajar juntos, porque es importante usar ciertos elementos en ciertos procesos que nosotros estamos realizando, mezclando conceptos tanto de cómputo afectivo como realidad virtual y cómo colaboran estas dos áreas de conocimiento. Lo primero que hay que decir es que probablemente antes de que se acuñara el término como tal, el cómputo afectivo ya se estaban haciendo cosas que involucraban cómputo con respecto a condiciones emocionales y realidad virtual. Y probablemente fueron los primeros tratamientos que hicieron a nivel de fobias usando elementos de realidad virtual. Da muy buen recorrido sobre el espectro. Sin embargo, con el desarrollo y formalización del cómputo afectivo, vemos que la colaboración puede ser mucho más completa. Primero que todo, vamos a dar cuenta que la realidad virtual, todos los elementos de interacción 3D y las riquezas que nos da sus procesos interactivos, empiezan a enriquecer el cómputo afectivo, generando alternativas de comunicación emocional, sumando los elementos inmersivos que la realidad virtual nos da. Por otro lado, los estudios que actualmente están desarrollando en cómputo afectivo permiten entender esos elementos cognitivos de alto nivel que a veces eran complejos desde el punto de vista de entender solo la realidad virtual. Ya podemos tratar de explicar mejor los elementos de inmersión, mejor los elementos de engagement, mejor los elementos de presencia y copresencia, usando estos elementos que el cómputo afectivo nos está entregando. A partir de eso, nosotros podemos generar elementos también de generación emocional. Uno de los grandes problemas, un gran inconveniente, en algunas veces requerimos generar condiciones adecuadas para hacer experimentación emocional en ambientes controlados, en casos particulares. Entonces, la realidad virtual nos permite esos entornos de generación emocional, porque ahí está el usuario en un entorno virtual donde podemos producir y generar emociones para estudiar la respuesta emocional que tiene el usuario. Entonces, eso lo brinda de una manera muy interesante la realidad virtual. Y por último, hemos dicho que el problema de las sensaciones de alto nivel, los elementos también del cómputo afectivo ha generado ciertos elementos que van a permitir sensar, entender, comprender, evaluar esas sensaciones a partir del sensado que la cómputo afectivo nos provee. Entonces, a partir de eso, pues, entre otras alternativas que nos va a permitir efectivamente esa unión entre el cómputo afectivo y realidad virtual. Entonces, dejando este contexto, porque no podemos profundizar más por cuestión de tiempo, la idea es comentarles un poquito ya las experiencias que nosotros a nivel del grupo de investigación hemos realizado a nivel de esa unión entre el cómputo afectivo y realidad virtual. Entonces, inicialmente arrancó como una motivación que nosotros estamos trabajando fuertemente en toda la parte de interacción en 3D y realidad virtual. Habíamos hecho algunas propuestas, habíamos encontrado unos elementos interesantes, incluso habíamos trabajado con procesos de realidad virtual colaborativa. Sin embargo, cuando empezamos nosotros a estudiar, nos damos cuenta que nos estaba faltando algo.
Y lo que nos estaba faltando era precisamente involucrar en muchos de los elementos que nosotros hacíamos el elemento emocional. Entonces decidimos mirar hacia el cómputo afectivo y empezar a estudiar. Entonces uno de los primeros trabajos que nosotros realizamos fue empezar a trabajar con toda la parte de generación emocional visceral, empezar a entenderla, generarla, comprenderla y reconocerla. Entonces, un primer etapa experimental que realizamos es el que encuentran ustedes en el slide. Básicamente, tenemos una persona, un entorno virtual básico, donde pues, está inmersa usando un sistema de inmersión visual, un sistema de inmersión auditiva, hay un dispositivo que permite hacer tracking de toda la persona, a fin de generar, primero que todo, un seguimiento completo de las extremidades y para mejorar no solamente el seguimiento de lo que está realizando él, sino también sensaciones de percepción. Cuando la persona observa que su mano se está moviendo, genera una mayor sensación de inmersión. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a generar un proceso narrativo donde la persona se encuentra, bueno, aquí en esta imagen como tal no está, pero ya lo vamos a ver en el video que les voy a mostrar, hay una plataforma donde él va a sentir el vacío que le va a generar cuando nosotros vamos a poner a esta persona en diferentes niveles de altura contra el suelo para generar en él esa sensación visceral del miedo a las alturas. Entonces lo que vamos a hacer es un proceso narrativo donde le decimos al usuario, generamos un proceso de involucramiento con el proceso donde él va a ser un saltador olímpico que tiene que hacer el reconocimiento de una superficie de salto a una piscina. Entonces vamos un poco cómo se ve este video y les voy contando un poco los resultados que tuvimos en este proceso. Por cuestiones de tiempo voy a adelantar un poquito el video porque no alcanzo a mostrarles todo. Entonces, como les mostraba yo, como les decía acá, mira, aquí está la superficie que nosotros usamos para generar ese proceso de levantamiento del piso. Entonces, cuando la persona sentía con el pie que estaba a la plataforma, pues había una sensación más fuerte de la altura. Entonces, nosotros lo elevábamos a diferentes alturas y él tenía que reventar estos globos que están viendo realizando, están viendo que le está reventando en ese momento. Eso con el fin de obligarlo a salir de la zona de confort y que tuviera que acercarse como tal a este elemento de vacío, pudiéramos sentir, evaluar realmente la sensación que estaba realizando. En el diagrama que nosotros mostramos, que se me olvidó explicarles, el usuario usaba un dispositivo de sensado a nivel pulso cardíaco y también estamos sensando sobre el usuario los movimientos involuntarios que él realiza en la oscilación de la cadera, oscilación de manos, oscilación de piernas y oscilación de la cabeza, con el fin de verificar si un sistema no invasivos, como si es el sistema que estamos pensando sobre el vaso, podía generarnos marcadores emocionales y comparar lo que estamos observando en las diferentes alturas que ponemos al usuario. Entonces, como observan ustedes, la tarea obliga al usuario a caminar y acercarse realmente en el borde para poder generar la sensación. Usamos el entorno virtual para generar la sensación de miedo, la sensación de vértigo y de esa manera poder nosotros después, en tiempo posterior, analizar emocionalmente con técnicas de inteligencia computacional si podíamos diferenciar los diferentes elementos o los diferentes niveles de miedo que tenía la diferente altura. Por cuestión de tiempo no voy a dar los detalles técnicos, pero pues aquí está la referencia del trabajo que publicamos. Efectivamente logramos muy buenas reconocimiento de los diferentes niveles de miedo que generamos en las diferentes alturas, y la diferenciación de los diferentes niveles, y también nos permitió de manera interesante encontrar que efectivamente los marcadores que nosotros consideramos en este momento no invasivos, que eran los movimientos involuntarios de cuerpo, manos y cabeza, que solamente usábamos utilizando los elementos de tracking convencional que usábamos sobre el sistema de realidad virtual, nos daban muy buenos sistemas de reconocimiento emocional, no solamente la pulsera de ritmo cardíaco que estábamos trabajando. Eso nos motivó a seguir trabajando en esa área de seguir trabajando la realidad virtual como herramienta para generar elementos emocionales y entender lo que está pasando el usuario de esos problemas alternativos. Por eso decidimos hacer un segundo experimento un poco más complejo, donde queríamos generar frustración en el usuario. Una de las cosas que nosotros buscamos en el HCI precisamente es ver cómo podemos ver cómo una persona está interactuando con un sistema, si lo está haciendo bien, o está haciendo de forma adecuada, o si está siendo frustrado cuando está haciendo la prueba de interacción. Y hasta cierto punto ver si podemos adaptar el sistema en tiempo de ejecución, como un ideal que muchos tenemos en la cabeza. Aquí lo que queríamos simplemente era entender y comprender la frustración del usuario y ver si la podíamos detectar. Básicamente fue un sistema muy básico. Nuevamente la persona inmersa en la parte visual y en la parte auditiva, un dispositivo de tracking que nos permitía seguir el movimiento, en este caso de brazos de la persona tenía que moverse, tenía que caminar. Este es un dispositivo que nosotros diseñamos, que nos permitía sensar tanto la parte cardíaca que ya le habíamos hecho, como también respuesta galvánica de la piel, y lo que hicimos fue un proceso donde él tenía, haciendo un flashback a nuestra infancia, haciendo un proceso de ensamble,
Ustedes ven acá poniendo piezas en un rompecabezas. Entonces inicialmente él hacía la interacción normal, las cogía, hacía el ensamble y posteriormente generamos un proceso de frustración. Él no puede coger las piezas, no las puede coger, empezamos a frustrarlo y al final comparamos con estos sensores biomédicos, estos sensores biométricos, usando otra vez técnicas de inteligencia computacional y encontramos efectivamente diferenciaciones entre las dos situaciones, la interacción normal y la frustración. Veamos un poco ya de video cómo se veía este montaje. Nuevamente por cuestiones de tiempo, voy a adelantar un poco el video. Entonces ahí estamos haciendo, pues, condicionando el usuario para el experimento. Una cosa que nosotros hacemos es que también el avatar del personaje cambia. Cuando es una mujer, el diagrama que ustedes vieron, la mujer viste un avatar de mujer, cuando es un hombre viste un avatar de hombre, con el fin de, también de generar esa sensación de propiocepción más fuerte, que el usuario realmente se sienta más inmerso en lo virtual. Hacemos el proceso de colocar los sensores y más adelante arrancamos el proceso de interacción. ¿Listo? Entonces ahí arranca ya el proceso de interacción, va al entorno, empieza a hacer el proceso de ensamble. Como tal, la interacción en ese momento es normal, como toma la pieza, el proceso que él empieza a hacer el ensamble. A medida que la pieza va cambiando, pues va cambiando el template que tiene que utilizar, la plantilla que tiene que utilizar para la figura, va haciendo el proceso de ensamble. Posteriormente, pues empezamos a producir esa sensación de frustración en el usuario. Y entonces él empieza a no atrapar la pieza, empieza a tener inconvenientes con esa pieza, efectivamente empezamos a frustrarlo. Entonces dejamos un tiempo de observar al usuario en el proceso de transición entre la interacción normal y la interacción de frustración. Y al final, cuando el usuario está frustrado, observamos nuevamente técnicas, o sea, estamos observando todo el usuario, pero nos interesa observar ese último pedazo final de la interacción para comparar la interacción normal con la interacción en condiciones de frustración y poder detectar desde el punto de vista de nuestras técnicas si estamos generando la sensación y si la podemos reconocer. También los resultados han sido interesantes. Hemos sometido ya unos dosis preliminares a nivel de, bueno, de los resultados finales, a nivel del artículo que tenemos en este momento pues, en revisión. ¿Listos? Bueno, ya para, bueno, adicionalmente, otro experimento, decía para terminando, pero nos falta todavía otro experimento que quería compartirles. Decidimos hacer procesos ya más complejos desde el punto de vista de estimulación emocional. Entonces, aquí la idea es ver si no un elemento de acción que la hace, no un elemento visceral, sino un tercer elemento en un entorno virtual puede generar elementos emocionales. Cuando nosotros estamos en un entorno real, las personas alrededor, su estado de ánimo nos pueden afectar emocionalmente, pero podemos reproducir la sensación realmente en el entorno virtual. Entonces, lo que nosotros realizamos en este experimento, igual pues en este momento pues tenemos en análisis de los datos, porque el experimento lo hicimos hace unos meses atrás. Entonces, básicamente pues hacemos lo mismo, vestimos el usuario con un sistema muy similar al anterior, y la persona pues va a estar inmersa en este caso en un autobús, está sentada en un autobús, empieza el proceso como tal. Al principio, pues el usuario va a escuchar un audio con el fin de, que es lo que siempre hacemos, con el fin de hacer un proceso de nivelación emocional, audio que están reportados en el estado del arte con el fin de generar ondas beta y alfa adecuadas en el cerebro para generar un proceso de nivelación sensorial. Posteriormente, en este sistema, un pasajero se sube y se va a sentar justo al frente de él. Entonces, digamos que obviamente a nivel experimental el orden de estas estimulaciones cambia, pero inicialmente va a poner en una postura muy serena, muy tranquila. Entonces estamos pensando todo completamente este usuario a nivel de lo que él está pues observando, que el personaje está actuando. ¿Sí? Posteriormente el usuario empieza a tener el personaje empieza a tener una actitud ansiosa, angustiada, su rostro cambia, se empieza a notar angustiado como tal. Desgraciadamente aquí un poco por cuestiones también de resolución no alcanza el rostro del usuario, pero entonces empieza a tener una actitud nerviosa. Mira constantemente el reloj y empieza a hacer este movimiento nervioso tanto manos como pies. Aquí estamos afectando a este usuario. Y posteriormente, él empieza a tener ya este personaje empieza a tener una actitud agresiva con nosotros, ¿no? Tiene una actitud corporal cerrada, cierra los brazos fuertemente, nos mira y su rostro cambia en una actitud intimidante. Entonces, por ahora, como les digo yo, es un análisis preliminar que estamos haciendo. Esto fue un sometimiento que hicimos, presentamos incluso en el Previar que acaba de pasar este año, donde pues realmente los resultados que hemos tenido preliminarmente han sido interesantes como tal. Entonces, yo pienso que por tiempo lo que quería compartirles, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, pues quedo atentos a sus preguntas.
Bueno, gracias Wilson, gracias por tu charla y pues gracias por tu charla, gracias por compartir y me ha gustado ver el logo del capítulo colombiano de computación cafeteros aquí en tu charla. Claro que sí, ahí estamos trabajando fuertemente con eso. Bueno, te voy a trasladar algunas preguntas. Yo tengo una, pero bueno, primero Hay una pregunta que dice, gran presentación y pregunta, ¿qué instrumentos utilizaron para medir y contrastar los cambios en las habilidades emocionales? Lo pregunta... Bueno, lo primero que nosotros hacemos, como les comentaba a ustedes, qué pena, te dejo terminar, no te dejé terminar, Tony. Hacemos un proceso de censado, como les comentaba a ustedes, nosotros estamos utilizando algunos instrumentos básicos de respuestas galvánicas de la piel a nivel de sensores, la pulsera que les comentaba que nosotros desarrollamos, pues el experimento que montamos. Esta pulsera la desarrollamos nosotros, tiene alguna sensórica que nosotros embebimos acá, que es un dispositivo básico electrónico con un Arduino. Este es un dispositivo que hicimos nosotros que validamos, donde tiene ciertos sensores a nivel biométrico. Pero lo importante es que nosotros también estamos haciendo sensado de movimientos involuntarios, tanto en mano como en cabeza del usuario. ¿Qué nos permite es que nos está haciendo el sensado? El mismo casco de realidad virtual, la sensórica que él tiene de movimiento de la cabeza, ya lo tiene porque es lo que nos permite interactuar. Y el sensor que estamos usando para hacer seguimiento de manos, que nos permite que el usuario vea esto, también estamos sensando el movimiento involuntario. ¿Cómo lo hacemos? Con técnicas de procesamiento de señales y técnicas de inteligencia computacional. Aquí los detalles, así rápidamente, estamos utilizando precisamente el método que en este trabajo estamos utilizando, es un método que se llama de background filters, usando máquinas de soporte vectorial para hacer el reconocimiento. Es un detalle que sale un poco de la charla, pero si alguien me contacta, con mucho gusto le puedo dar los detalles técnicos al respecto. ¿Recibo responder la pregunta? Muy bien. Te pregunta si realizáis alguna actividad para lograr el equilibrio emocional antes de evaluar el estado emocional, ¿no? Sí, nosotros le hemos comentado que nosotros hacemos un proceso de nivelación emocional. Generalmente la literatura reporta algunas técnicas. Nosotros lo que hacemos es hacer una reproducción de ciertas piezas musicales que en la literatura están reportadas, que generan algunas ondas alfa y beta adecuadas en el cerebro, que generan esa nivelación sensorial para poder después someter al usuario al proceso de experimentación. No es importante, necesitamos tratar de garantizar que cuando el usuario entra al experimento, pues esté lo más tranquilo posible desde el punto de vista emocional. Sí lo hacemos realmente. Es una cosa muy interesante que siempre hay que hacer cuando trabajamos en conjunto afectivo. Bueno, Gerardo Ortiz pregunta, ¿cuáles son los métodos que ustedes usan para medir la experiencia de usuario en estos experimentos de realidad virtual y cómputo afectivo? Es una pregunta muy en línea de lo que yo hubiera preguntado. Ok, bueno, en este instante nosotros lo que estamos haciendo procesos de generación y reconocimiento emocional. Entonces, particularmente en sus trabajos, nosotros no estamos evaluando experiencia de usuario. Lo que queremos nosotros a partir precisamente de estos elementos de cómputo afectivo, tratar de en un futuro proponer técnicas un poco más desde el punto de vista, digamos que cuantificables, que permitan evaluar estos elementos emocionales y puedan servir como herramientas para precisamente apoyar procesos de evaluación de experiencia de usuario. En este momento, como lo estamos haciendo nosotros, no evaluamos experiencia de usuario. Simplemente generamos y reconocemos estados emocionales en el usuario. Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad el conocimiento se construye pues a base de pasitos, ¿eh? Muy bien. Bueno, hay una última pregunta. Jaime Muñoz también te agradece la presentación y él manifiesta la siguiente inquietud. Dice, ¿qué valores se obtienen cuando evalúas la frustración? Bueno, es interesante. Otro que nosotros evaluamos son los marcadores biométricos de movimiento. Entonces, lo que uno encuentra son las señales, las cuales las procesa, genera características desde el punto de vista de aprendizaje de máquina. Eso lo pasa a una nube de puntos de los cuales uno parte con estos métodos y puede decir que aquí encontró una diferencia entre el primer estado del usuario y el segundo estado del usuario. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos también evaluar? Que sean los pasos a seguir en lo que estamos realizando, y es poder diferenciar entre, por ejemplo, niveles de baja frustración y de alta frustración. De manera general, desde el punto de vista como el piso conceptual que nosotros estamos usando, entonces son los modelos emocionales continuos que nosotros estamos trabajando, es sobre la curva tanto de excitación como de arousal, a nivel de generar precisamente elementos emocionales negativos o positivos, en este caso normales, contra negativos, y tratar de detectarlos, pero como tal de dar niveles, por ahora no lo hacemos. Detectamos diferencias entre la interacción normal y la interacción con frustración. Muy bien, muy bien. Bueno, hay mucho campo por recorrer aquí, ¿eh? Y bueno, y yo, como soy el moderador, me voy a permitir una pregunta. Es
es fácil. Has comentado al principio el término realidad extendida y entonces me he quedado con esa duda y pensando, ¿no? Es decir, ¿la realidad extendida es lo mismo que la aumentada? Bueno, es que sí, es interesante. Voy a volverme un poquito a este slide para tratar de explicarlo. Eso es lo que más o menos se está manejando ahorita en el estado del arte, en toda la gente que trabajamos en realidad virtual. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que a partir de muchos procesos, digamos, lo primero que surgió como tal claramente es el concepto de realidad virtual. A partir de eso, pues nosotros cogemos elementos de la realidad y sobre la realidad ponemos cosas virtuales para aumentar la realidad, lo que nosotros llamamos realidad aumentada. Después vino alguien que dijo, bueno, así como podemos utilizar elementos de la virtualidad para aumentar la realidad, podíamos tener elementos de la realidad que aumenten la virtualidad y generar lo que llama virtualidad extendida, que es, por ejemplo, en el caso de la plataforma del piso que nosotros utilizamos, es un elemento real que va a permitirle mayores sensaciones de la persona del entorno virtual. Entonces, ahí se acuña o se acuñó el término de realidad mixta. Entonces, la realidad mixta puede estar en muy real o muy virtual y se mueve entre ellos. Bueno, y a medida que se empezó a trabajar, podemos generar elementos cada vez en interacción tangible con la realidad virtual. Empezó a darse cuenta que entonces estos términos empezaron como a generar el conflicto, pero esto es virtual, esto es mixto, es aumentada. Entonces, pues algunos teorizaban y dijeron, bueno, pues ¿por qué no nos ponemos a debatir entre todo eso y generamos un término que incluya todas estas experiencias y tener la capacidad de generar las experiencias más completas que pretenden extender la realidad? ¿Cuál realidad? La virtual, la real, no importa, la extendemos por medio de todas estas técnicas de inmersión e interacción. Entonces ahorita se está usando mucho, realmente la propuesta es más o menos desde 2018 en términos de realidad extendida, y es lo que muchas veces ahorita está encontrando que mucha gente está asumiendo como un término para tratar de unificar todos estos procesos. Muy bien, fantástico, Wilson. Repito, te agradezco la presentación, la charla, lo súper interesante y las respuestas tan pertinentes a las inquietudes que se han planteado. Muchas gracias y pues gracias por la invitación. Espero que nos podamos ver en la realidad real. Sí. Pronto, exactamente. Sí, efectivamente. Les voy a dejar de compartir para que pues, no pueda compartir. Pues sí, correcto. Bueno, gracias. Un año de webinars en interacción humano-computador.